Bendiciones y milagros del Señor serán tuyos cuando tengas el valor de pararte firmemente y adueñarte de todo lo que en la Biblia Él prometió. Jesucristo, santa sangre derramó para darnos abundante bendición. No escuchemos al maligno cuando diga: no eres nadie y no tienes solución. Las promesas son tuyas, las promesas son mías. Solo extiende tu mano y tómala. Cristo las compró para ti. Las promesas son tuyas, las promesas son mías. Solo extiende tu mano y tómala. Cristo las compró para ti. Venimos de aquí de la región Culhuacán, de Marín, allá por el service de Walmart. Estoy felizmente casado con mi esposa Perla, que por cierto conocí en un evento de jóvenes, en un punto así unido de jóvenes. Conocí a mi esposa, tenemos 12 años de casado. Estoy felizmente casado, tengo una niña y un niño. Y estamos ahí en la iglesia Rosa de Sarón. Nos bendice el Señor predicarle a los jóvenes, porque yo crecí en una iglesia que se llama Príncipe de Paz, allá en la ranchería Marín, igual como cualquier niño que le da sueño y duerme en la banca, y de esos que de repente salían y entraban, y ahorita ya no será, pero antes cualquier hermano tenía autoridad sobre ti y te daban un pequeño jaloncito de orejas. Había unos hermanos un poquito más sádicos, ya sacaban cinturón y todo eso, ¿no? Pero como cualquiera, crecimos en la iglesia, en una vigilia, en una velada, en un aposento. No le puedo decir qué pasaba porque pues si era un niño pequeñito, pues no, me dormía. Pero cuando crecí, fui adolescente, fui joven y todo eso, pude experimentar lo que se vive siendo joven, estando en la iglesia. Sé lo que se vive y no es nada fácil, porque siempre vienen las tentaciones, vienen las luchas, vienen las pruebas. Experimentamos lo que dice Pablo cuando él explica en la epístola a los romanos y también a los corintios de cuál es la lucha, la batalla de la ley de la carne y la del espíritu, en donde como todo joven cristiano quiere que Dios te use, que Dios te bendiga, quieres servir al Señor, quieres amarme incondicionalmente, pero de repente llega a la tentación y como cuando eres niño no luchas quizá con la carne, hasta que vas creciendo y sientes que hay algo que con fuerza te atrae, te tienta, te jala, te habla al oído,
y tienes que aprender a vivir así, a superar muchas cosas. Y hay muchos jóvenes que se quedaron en el camino, hay otros que están a la par sirviendo al Señor, están perseverando en una iglesia, otros están sirviendo en el ministerio, pero solo los que hemos crecido en una iglesia sabemos cuánto cuesta ser cristiano en esta sociedad donde te dan la marihuana, donde te dan el polvo blanco, donde está la pornografía al alcance, donde está la fornicación, donde está el consumo de alcohol, donde está el entretenimiento, donde te dicen tú eres muy bueno en este deporte, ya no vayas a la iglesia, te vamos a pagar para que juegues con nosotros, y todo aquello, lo sé, porque muchos hemos pasado por allí y no es nada fácil, porque tienes la lucha externa, es decir, el mundo se presenta ante ti, te pone una serie te pone las cartas sobre la mesa y te dice, todo esto es tuyo si postrado me adorares. Esto te voy a dar, dime qué es lo que tú quieras. Aparte tienes las luchas del hogar, porque hay algunos cristianos jóvenes que solamente ellos llegan a la iglesia y el resto de la familia no. Y de repente hay problemas en la familia y luchan por el problema de la familia. Luego hay otros que sí tienen familias cristianas, pero como las familias cristianas también están hechas de carne y hueso y también tienen problemas y luchas, también batallan con lo que está allí. Luego tienen otras batallas que son las internas. Hay problemas a veces de identidad, hay problemas emocionales, hay cicatrices del alma, hay cosas que la iglesia no sabe, que la pastora Luina no sabe, que ustedes pasaron cuando eran niños, de alguien que les acosó sexualmente, de alguien que abusó sexualmente de alguno, de alguien que les negó todo teniendo mucho, de alguien que se robó algo que les pertenecía, de alguien que odiaba a su familia, o aún siendo la misma familia, pero tienen problemas y de pequeños han arrastrado heridas, y esas luchas todavía siguen en el corazón, la falta de perdón. Y otra lucha, a veces las internas, las de la iglesia, las que son comunes, ¿va? Las que eres joven y quieres servir al Señor, de repente hay un hermano que dice, ve, ese chamaco, ve como vi que toma marihuana, ¿cuándo va a ganar un alma así? ¿Verdad? O miren ese hermano de alguien que está pisándole los talones, tú todavía estás luchando queriendo ser un hombre santo, y hay alguien por ahí que te está llamando, ¿no? Un hermano que es como la voz de la conciencia que te está diciendo, y algunos parecen que te conocen. Y dice, ¿cuándo más? Esos muchachos son informales. No, el joven no debe de hablar así, el joven no debe de vestir así. El joven, mire cuántos días tienen sin venir a la iglesia. Pensé que ya te habías perdido, pensé que te habías muerto y ni nos avisaron. Va, me falta la presión interna en la que esperan de ti lo mejor y no saben que tú estás luchando por estar al día. Entonces, ante todas esas luchas, que usted esté aquí, joven, ya sea como visita, como miembro de la iglesia, le doy gracias al Señor que hayas venido. A pesar de todas esas luchas y a pesar de todas esas pruebas, Dios te ha traído aquí con el único propósito de librar tu alma del infierno. Porque hay muchos que no atienden a todas las ofertas que el diablo le da, pero su alma va camino al infierno. Y Dios te ha traído aquí porque te ama, porque le ha costado su vida derramar su sangre en el madero para perdón de tus pecados. Y quiere salvar tu alma de la condenación eterna y quiere que esta vida, que de por sí es dura, cruel y triste, no sea tan dura, tan cruel y tan triste contigo. Él quiere ayudarte. Y ante esta porción que hemos leído, y recordando también el tema de esta semana, que tiene que ver con que un joven pueda hacer luz en esta sociedad, en este mundo hostil, les recomiendo a los muchachos de la iglesia un librito chiquitito, delgadito, titulado Elías, el vocero de Dios en un mundo hostil, escrito por el pastor Gigi Ávila, o el evangelista Gigi Ávila. Es un pequeño librito que si lo consiguen o lo compran, no puede que esté en la biblioteca porque era un libro de bolsillo, quizá de la época en la que su pastor anterior estaba joven en su apogeo. Era el libro que muchos estudiantes del instituto leían. Ser un vocero de Dios en un mundo hostil. Miren que en la sociedad en la que vivimos, decimos siempre que cada vez está peor.
Pero también en los tiempos bíblicos el mundo estaba mal. Estaba tan peor que aún en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, todos sabemos que el pecado subió hasta la presencia de Dios y descendió fuego del cielo y los consumió. Así que estaba tan depravada aquellas ciudades, aquellas sociedades, que llegó hasta la presencia de Dios el olor de la peste del pecado y Dios decidió exterminarlos. Y todavía Villa Ocotlán o Macutepec, quizás si el fuego no la ha consumido, o es porque el pecado no ha llegado hasta esos niveles, o porque la gracia de Dios ha sido buena con todos nosotros. Pero la sociedad estaba mal, incluso en los tiempos de los reyes, que usted acaba de leer junto conmigo. Hablando un poco del contexto vivencial de este texto, no todos los reyes fueron reyes buenos. La gran mayoría de los reyes, desde el primer libro de Reyes hasta el segundo libro de Reyes, hermanos, la gran mayoría de los reyes, tanto los reyes del sur como los reyes del norte, los reyes de Judá y los reyes de Israel, fueron malos. Algunos de ellos adoraron a otros dioses, se casaron con mujeres que eran de otras naciones paganas, comenzaron a hacer altares a reyes paganos, se arrodillaban ante reyes paganos, mandaban a hacer sacrificios ante reyes paganos. Imagínense cómo estaba la sociedad en Israel en la época de los profetas y de los reyes, que a Moloch le hicieron su construcción, su altar enorme, como de unos 3 o 4 metros aproximadamente. En el corazón, en el centro, había como un horno. Y niños de brazos eran sacrificados a Moloch para que hubiera bendición, fertilidad y prosperidad en las familias de los fenicios y los israelitas que tenían a Jehová su Dios. Dijeron: vamos a adorarlo a Él para que también Él nos bendiga. ¿En qué mente cabe que una persona, hermanos, va a tomar a un niño de 9 meses, de 10 meses de nacido, y lo va a poner en un horno ardiendo? Y mientras los niños eran puestos en el horno, el ritual alrededor de él hacía que los tambores y el sonido y el canto a Moloch sonara tanto que el llanto y el grito de los pequeños no lo escuchara la gente. Era tanto así. Y la gente que había conocido a Dios estaba allí. Hermanos, los hombres y mujeres, muchos de ellos, no puedo decir que todos, pero los hombres y mujeres que en nuestro estado y fuera de nuestro estado trabajan en el crimen organizado, descuartizan, incineran, queman y desaparecen gente, se saben muchos de nuestros cantos de la escuela dominicana. Estuvieron en una EBD, se sentaron en nuestras bancas y no están aquí. No sé cómo, pero los perdimos. Y Dios no es culpable de eso. Algunos de nosotros se nos fueron de entre las manos. Y les digo esto porque, conociendo a Dios, hay quienes han decidido hacer otra cosa, y en este tiempo esa era la experiencia, era la vivencia. En ocasiones Dios no había requerido de profetas porque los reyes eran tan rectos que obedecían a la voz de Dios, pero muchas veces el Señor usó a los profetas para hablarle a los reyes de cuando algo estaba mal, y aún cuando los reyes se habían perdido totalmente, fueron los profetas los que fueron voceros de Dios y le hablaban al pueblo y le decían a los reyes lo que habían hecho mal ante Dios, y ellos se subían en la cúpula de la vida espiritual del reino y decían: Dios dice así. Y en ese tiempo tan terrible y tan mal, hermanos, hubieron hombres que Dios usó, y muchos de ellos eran jóvenes. Uno de ellos fue Eliseo. El texto que acabamos de leer dice que cuando iban de Gilgal a Betel, hubo algo que sucedió. Antes de eso, algo sucedió. Porque en la narrativa, cuando los hijos de los profetas se acercan a Eliseo y le dicen: ¿sabe
¿sabes tú que tu Señor te va a ser quitado? Él decía, sí, yo lo sé, guarden silencio o cállense. Estamos conscientes que muy probablemente el profeta Elías sabía de lo que había de suceder. Entonces, sobre lo que vamos a leer ahora mismo, lo sabía probablemente Elías, lo sabía seguramente Eliseo y lo sabían seguramente los hijos de los profetas. Antes de eso algo sucedió. Tanto que cuando llegaron a Betel, su señor Elías le había dicho a Eliseo, tienes que quedarte aquí, porque yo voy a cumplir un objetivo, quédate aquí. Voy a una encomienda, pero quiero que te quedes aquí. Y la respuesta de Eliseo siempre fue, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Era un hombre que había aprendido a servir a Dios, siempre conociendo y aprendiendo de otros. Porque es muy importante que como jóvenes, hermanos, podamos nosotros reconocer que no lo sabemos todo. Y que tanto en la iglesia hay pastores y ancianos y líderes que para que nuestro cristianismo mejore tenemos que escucharlos a ellos. Y que en la familia, para que yo mejore como persona, tengo que escuchar a mis padres, o debo escuchar a mis padres, porque conocen más que yo, porque saben más que yo, porque han vivido más que yo, porque han fracasado más que yo. Incluso probablemente han fallado más que tú. Por eso te dicen lo que debes hacer. Y Eliseo no era la excepción, pero él lo reconoció. Él lo reconoció. Y estaba consciente y seguro que dependiendo de alguien que ha caminado en el Señor, nunca vamos a cometer errores. ¿Saben cuándo fracasamos? Cuando nosotros tomamos otro rumbo. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y hay un camino que el Señor ha trazado, pero nosotros elegimos casi siempre otro, porque tenemos la idea que el mundo nos ha inyectado, que nos ha dicho, ya tu papá vivieron su vida, ya ustedes vivieron su vida, ¿no? Así que déjame vivir la mía. Ya ustedes vivieron la suya, cometieron su error, aprendieron, así que ya ahora me toca a mí disfrutar mi vida y yo solito voy a aprender mi fracaso. Lo que tú no sientes cuando un papá te da un consejo es que solo tú escuchas las palabras, pero no te duelen sus cicatrices. De lo que quisieras que tú no vivieras. Entonces Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fue el primer instituto bíblico del Antiguo Testamento. Ese es aquí el que conocemos, no hay otro. ¿En dónde? En las ciudades, en donde Elías, el profeta de Dios, había establecido grupos de profetas y de hijos de profetas que estaban en una escuela para aprender. Hasta los profetas tenían que aprender y ser enseñados. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que somos llaneros solitarios? Eso no existe en el ministerio. Tenemos que depender de una organización. Debemos de diezmar, debemos de ofrendar, vamos a depender de alguien. Tenemos que ser pastoreados, somos pastores. A nosotros nos jalan las orejas, a nosotros nos llaman la atención, a nosotros también. Nosotros tenemos que rendir cuentas también, porque no somos absolutos. Y tenemos que aprender de la palabra. Y aquí, en esta primera visita, cuando le dicen los 50 varones de los hijos de los profetas, y Dios te va a quitar a tu Señor de sobre ti. Pero él con mucha calma respondió en la siguiente visita. Allá Betel dijo, sí, yo lo sé, calla. Eran 50, no era un grupo pequeño, eran 50 varones de los hijos de los profetas. Luego dice la Escritura que Elías le volvió a decir, quédate aquí porque voy a Jericó. Y luego pasando de Jericó dijo, voy al Jordán. Y él respondía, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Cuando nosotros leímos el último versículo, que fue el 7, que dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Voy a seguir leyendo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Entonces, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. El ministerio y las cosas del altar y de la unción y de los dones, todo lo del ministerio, ¿verdad que parece fácil? ¿Verdad que parece fácil? Si ustedes supieran las veces que yo quisiera renunciar al ministerio porque hay algunas cosas que no sé y que no entiendo. Hay gente que cree que por tener una guayabera o un carro o algo así, ay, qué padre, va a venir al altar y das tu ofrenda y ves la caja o el alcohol lleno de diezmos y sacas cuenta y dices, son como 50 sobran, nada más de 100 son 5,000. Hoy domingo y el otro, y uno cree que el ministerio es eso. No es que estamos a la fuerza, pero hay cosas que ustedes no saben que implica el ministerio. Y dice el siervo de Dios, cosa difícil has pedido. Porque no es algo fácil, incluso no se trata de que sea difícil, a veces eso depende de Dios, jóvenes. Porque el gadareno era el hombre, como lo mencioné en la última visita, el hombre que mejor evangelista iba a ser porque tenía el mejor testimonio de todo. Cuando fue liberado después de la expulsión de los demonios, él le rogó al Señor seguirle. El texto habla de que él le rogaba que quería seguirle, él quería ser uno de sus 12 discípulos. Porque con los 12 los fue llamando, algunos ni siquiera le pidieron seguir a Jesús, pero él los llamó. Y el gadareno, que el hombre liberado de Gadara, él quería seguir a Jesús. Él dijo, mira, le dijo Jesús, regresa a tu casa, ve a tu casa, ve con los tuyos y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Imagínense el testimonio de que todo el mundo sabía quién era él, el que espantaba a la gente, el que rompía las cadenas, el que dormía en los panteones, en los cementerios, al que todo el mundo tenía miedo, y verlo ya luego vestido y en su cabal juicio, como dice la Biblia. No, hombre, iba a ser el mejor evangelista, tenía un testimoniazo, mano. Pero Dios dijo, no se trata de eso. Regresa, porque Dios a veces llama. Así que, joven, si Dios te ha hablado en algún otro evento, si Dios te ha hablado con voz audible, si has tenido sueños de parte de Dios, donde tú estás predicando su palabra, ya sea en un hospital, en un autobús, en una plaza, en un estadio, en un templo, en una campaña, en algún evento, no te resistas a cumplir el ministerio. Porque aunque sea cosa difícil, no hay mayor satisfacción que servir a Dios y mayor recompensa que cumplir y obedecer a ese llamado. Cosa difícil has pedido. Ojalá fuera fácil la unción. Es como un arma poderosa que si no la sabes usar te destruye. No por sí misma, sino tú, al no saber. Luego seguimos leyendo cuando dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, que antes se habían parado, pero los dos. Estaba el profeta, claro, se abrió el Jordán en dos, pero ahora regresar solo y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Elías. Hay una enseñanza aquí, muchachos. Qué bueno que estaba un estudiante, pero espero hayan otros estudiantes del Instituto Bíblico. Hay una gran enseñanza aquí. Miren, hay 50 varones de los hijos de los profetas.
50 jóvenes estudiando en el Instituto Bíblico de los Profetas. Ellos sabían lo que Dios iba a hacer, porque dijo, sabes que tu Señor va a ser quitado sobre ti. El otro dijo, sí, yo lo sé, guarden silencio. ¿Lo sabían? Los 50 que estaban en Gilgal, lo sabían los 50 que estaban en Betel, lo sabían los 50 que estaban en Jericó. Ellos sabían lo que Dios iba a hacer. Cuando tú lees la Biblia y tú estudias la Biblia, tú llegas a la iglesia, tú lees la Biblia y estudias en un retiro, en un aposento, en una vigilia, y tú lees el Apocalipsis, igual y sabes lo que Dios va a hacer, ¿o no es así? Sabes lo que la Biblia dice, es decir, el conocimiento de la Biblia, cuando cualquiera la lee, cualquiera posee el poder de la palabra, del conocimiento de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Lo sabes, está al alcance de todos. Aquí el problema es que hubo uno que, a diferencia de esos 50, sí tuvo el valor de decir, yo voy a seguir a ese hombre a quien Dios va a levantar. O sea, pueden haber muchos que el día de la graduación, con su toga y su birrete, le digan, eres graduado, estás listo para el ministerio, pero ¿quiénes después le van a decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? Esa es una grandísima lección que Eliseo nos da. Porque él me está diciendo a mí, pueden haber muchos estudiando la Biblia, pueden saber muchos que conocen lo que dice el Apocalipsis que va a suceder en el final de los tiempos. Pueden haber muchos que saben hablar en lenguas, que predican, que enseñan la palabra, que tienen muchas cosas, pero solo es de valientes los que están en la oración diciendo, Señor, no sé lo que vayas a hacer, pero si vas a hacer algo, tómame en cuenta. Muchas veces Dios no nos toma en cuenta, jóvenes, porque a veces dentro de nuestra plegaria, cuando queremos que Dios use nuestras vidas o que hay un movimiento, un avivamiento, hay como un sentimiento escondido allí detrás, como que nosotros queremos ser la cereza del pastel. ¿Va? El que, si va a haber un avivamiento, yo quiero ser el predicador del avivamiento. Nadie dice, yo voy a ser franelero, ese hermano que talla, dale. ¿Va? El del talento, el que limpia con la podadora el patio, el que pinta. ¿Verdad que todos queremos un avivamiento? Pero muchos quieren un avivamiento, pero quieren ser los actores principales de la telenovela. Y el avivamiento va a venir cuando dejemos de ser egoístas por esa parte y digamos, Señor, no importa a quién vayas a usar para el avivamiento que va a venir, pero si quieres usarme a mí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo estoy tan dispuesto y anhelando un avivamiento, que si tú no me llamas a ser el evangelista de fuego, pero si yo puedo ser el franelero, el que acomoda los carros, el que vende el talento, el que limpia, algo, pero quiero ser parte del avivamiento, aunque el mundo no sepa cómo me llamo y cómo me apellido, pero tú sí, usa mi vida de la manera en la que tú quieras. De la manera en la que tú quieras. Y entonces Dios comenzará a hacer esa obra poderosa. Mire lo que sucede, que el mensaje literal del texto dice, y separaron 50 varones de los hijos de los profetas. ¿Dónde dice el texto que separaron? A lo lejos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y separaron delante a lo lejos. Y ellos los separaron junto al Jordán. ¿Verdad? No es lo mismo ser espectadores, estar al lado de donde Dios hace el milagro. No es lo mismo decir se escuchó que se abrió el Jordán, a estar a la orilla del Jordán. ¿Verdad? No es lo mismo escuchar a nuestros hermanos adultos decir, cuando yo vine a Cristo, cuando yo comencé a llegar a Rosa Sarón, los cultos sabían cuándo iniciaban, pero no sabíamos cuándo iba a terminar. Todo el mundo hablaba en lenguas, y si alguien venía aquí con demonios adentro, eran liberados. Nadie se iba sin ser reprendido, nadie se iba sin ser orientado, y había un avivamiento y había un fuego de Dios. Como decía el pastor ya fallecido Eusebio de Herrera, yo nací en el fuego, por lo tanto no me voy a conformar con las cenizas. Sí, eso es lo que hemos oído, pero ¿dónde está ese Dios?
¿Cuándo podemos clamar con el manto de Elías y decir, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y ver que lo que Dios hizo con ellos lo puede hacer en este tiempo. Porque les voy a hacer una cosa, si vamos a hacer luz en un mundo hostil, la unción debe estar en nuestras manos, en nuestros labios. Porque sin el llamamiento, sin la unción, sin la gracia divina del Señor, sin apartar tiempo para orar, sin apartar tiempo para estar con Dios, es difícil que en una visita que hagamos para hablarle a alguien de Cristo, el Señor nos pueda responder. Y quiero terminar, porque llevo exactamente 30 minutos. Quiero terminar con lo siguiente, dando una vez más lectura al versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Se acuerdan del canto de Marcos Vidal? Me gusta el canto de Marcos Vidal. ¿Dónde está aquel niño que mató al gigante? Y comienza a hablar el canto de ¿dónde estaba Dios? Y habla de todos los personajes de la Biblia donde Dios obró milagrosamente. Y luego, en ese canto de Marcos Vidal, Dios le responde ese clamor al hombre. Y entonces Dios le comienza a cuestionar al hombre que oraba y al hombre que hablaba con él. Y le dice, ¿dónde están los valientes como Elías? ¿Dónde están los jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego? Yo sigo estando aquí. Pero ¿dónde están esos hombres? Imagínate el cantante diciéndole, ¿dónde está ese Dios que hizo todo eso? Y él diciéndole, yo aquí estoy. Lo que no he encontrado son los hombres con el calibre que yo sé en aquella época. Y hermanos, de ese calibre hay aquí. Sí los hay. Algunos están llenos de miedos y de dudas, pero sí los hay. Son los jóvenes que Dios ha traído a Rosa de Sarón, los que Dios va a usar para un avivamiento. Y si usted no lo cree, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer con el hombre o la mujer que usted menos se imagina, que usted menos se pudiera imaginar. Pero Dios lo va a hacer. Jóvenes, yo quiero invitarles a estar de pie, porque quiero hacer una oración por ustedes. Dice la Biblia que cuando desapareció Elías, esos 50 varones de los hijos de los profetas fueron y dijeron, oye, y la gente se amontonó y dijo, ¿y dónde está Elías? Y Eliseo dijo, pues el Señor se lo ha llevado en un carro de fuego. ¿Cómo? Sí, y entró la duda, y supuestamente sabían lo que Dios iba a hacer. Y dice el texto que se organizaron y dijeron, pues ¿cómo así? No, ahorita vamos a ver, porque lo más probable es que lo que Dios haya hecho es que lo haya levantado, sí, ciertamente, pero lo ha de haber tirado en otro lugar. Allá lo botó allá en una montaña, en un valle. Así que vamos a organizarnos para crear un plan de 3. Activamos la alarma para que entonces todo el mundo busque a Elías. Y esta es la fecha que no lo han encontrado. ¿Y saben quiénes fueron los buscadores? Dice el 16. He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo echó en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no lo envíen, no vayan a buscar a nadie. Pues aún así, dice el 17, más le importunaron hasta que avergonzado dijo Elías, pues vayan pues. Y regresaron cansados y no encontraron a nadie. Porque él estaba seguro, estaba en sus manos y con la satisfacción de que él dijo, si él era cierto lo que me respondió cuando me dijo que la doble porción sí debía recibir, si yo miraba cuando el Señor levantaba, entonces quiere decir que en este momento yo ya tengo la doble porción. Y eso no es nada. Antes que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, quizá no como Elías, pero sí mejor, dijo, cosas mayores que estas haréis vosotros.
Jóvenes, quisiera orar por ustedes y quiero invitarles al altar. Quiero invitar a los jóvenes al altar. Ya sea los jóvenes que están bautizados o que no estén bautizados, pero que sean jóvenes de la iglesia. Algún joven que haya venido de otra iglesia como visita, o algún joven que esta noche quiera aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Quiero invitarles aquí al altar, porque quiero orar por ustedes. Y si en este momento Dios confirma un llamamiento para alguno de ustedes, espero y pronto puedan estar en las filas del Instituto Bíblico preparándose para lo que Dios va a hacer en sus vidas. Que yo sé, no es fácil ser joven y perseverar en el camino del Señor. Yo le lloré muchas veces al Señor lágrimas y decía: Señor, yo no puedo. Porque cuando yo quería ser santo, cuando yo quería estar bien con Dios, le fallaba. Yo sé lo que es luchar con algo, luego fallarle a Dios y decir: ¿y cómo voy a hacer? Creí que nunca iba a vencer la carne. Creí que nunca iba a salir adelante. Pero la gracia del Señor fue conmigo y estoy seguro que será conmigo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, fue una campaña donde estaban orando por el endemoniado. Yo les mentiría si les dijera que sentí un fuego. No sentí nada. Algunos que dicen: hermano, yo sentí un poco de la cabeza a los pies. Yo sentí que como que un ángel me papaloteó. Nada, ni un pollo me papaloteó a mí. Nada, no sentí nada. No sentí un fuego, no sentí que un ángel me haya... No sentí quizás lo que algunos dicen: hermano, yo estaba en la banca y de momento otro ya estaba en el altar. No, yo estoy seguro que yo caminé y que llegué al altar. Ese día decidí entregarle mi vida al Señor. Pero bien, formalmente el ministerio, como Él me había llamado desde niño, y sin sentir nada, no me apartaba del Señor. Sí, porque el arrepentimiento es una decisión, no es una emoción. El arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión. Así que si ustedes hoy toman la decisión de servir al Señor y de decirle como Isaías: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Y sabe que no era un viejo Isaías cuando tuvo la visión del capítulo 6. Cuando dijo Elías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice: y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, dice: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo sea Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías, que dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de ruido. Y dice lo que dice, lo que usted igual que yo diría. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Dijo: yo me voy a morir, porque siento yo un hombre que tiene labios inmundos, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y dice que un serafín tomó con unas tenazas un carbón encendido y fue hacia él volando, y cuando llega hacia él, toca su boca y le dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y luego dice Isaías que escucha entonces la voz de Dios allá en ese trono sublime, que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y fue cuando me contestó. Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Un hombre pecador, de labios pecadores, de manos pecadoras, que experimentó el arrepentimiento a través de la pureza y de la santidad de Dios, dijo: estoy listo para hacer lo que Dios me diga que haga. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos al Señor, amada iglesia. Invito a la iglesia, por favor, a cerrar sus ojos y comenzar a orar por los jóvenes. Comiencen a orar por los jóvenes. Hablen con Dios y pidan por sus jóvenes.
Pidan por sus jóvenes. Jóvenes, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Si te sientes bien de pie, puedes orar de pie. Si quieres doblar tus rodillas, dobla tus rodillas. Yo voy a orar por ti. Voy a bajar de aquí del altar y voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. Oremos al Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús. Hoy por la mañana, esta iglesia sepultó a una mujer, una oveja tuya. Seguro estoy que dejó un legado, un ejemplo, una enseñanza. Que pase lo que pase, tú eres y seguirás siendo nuestro Dios. Y que tú, Señor, quien conoce a tu iglesia y a tu pueblo, saben ellos, Señor, y sabes tú, que cuando alguien de los nuestros parte de tu presencia nos deja una enseñanza, un camino, un legado, y así como Elías caminó, dejó un camino trazado Eliseo. Y ese ejemplo de Elías le ayudó a Eliseo a seguir en el ministerio. También tomó un manto, también se paró a la orilla del Jordán, también clamó a ti, también caminó por el medio de un río en seco. Porque miró el ejemplo de otro, porque vivió aprendiendo de otro. Señor, a la familia y a la iglesia que en este momento siente su corazón un poco entristecido por la partida de nuestra hermana, Señor, trae consuelo. Trae consuelo a su corazón y trae consuelo a su alma. Porque al igual que Elías ha dejado un ejemplo, un camino trazado, un legado, una enseñanza, una experiencia, un consejo, una vida de cristianismo, o años de cristianismo, Señor, de oración, de búsqueda, de asistencia, de fidelidad. Y al igual que Elías, tú decidiste levantarte. Señor, te pido en el nombre de Jesús por los jóvenes que están aquí, por los muchachos que han decidido venir aquí. Si uno está luchando, Señor, con la pornografía, con las drogas, con el alcohol, con la fornicación, con el orgullo, con el robo, con el chisme, con toda esa basura que el diablo le ha metido en la cabeza, para los muchachos que escuchan la voz del enemigo, cuando le dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Nadie, nadie de tu familia se y se la cree. Cuando el enemigo llega y le dice, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú eres pobre, tú no vas a vivir con los demás, tú eres torpe. Cuando el enemigo llega y habla a sus amigos, no permitas que todas esas palabras falsas se arraigan en la mente de los hombres. Cuando el enemigo llega y le dice, tú no vas a poder superar, tú eres esclavo de este pecado, las cadenas que vienen atadas, nunca vas a superar, nunca vas a poder desengañar. Esa gente, cuando el enemigo llega y les habla y les dice, no permitas, Señor, no permitas que se arraigue su corazón, no permitas que el enemigo se enseñoree de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprende toda obra maligna de los jóvenes, toda palabra, todo aquello que impide que, Señor, el llamamiento que tú les has hecho de tu paso, todo lo que impide, Señor, que ellos te sirvan, que hagan un lado el materialismo, todos esos sueños que ellos tienen, aquí muchos sueños, muchos anhelos. Y gran parte de ellos, Señor, esos sueños, esos anhelos, no es que ellos sean hombres de oración, o mujeres de oración, o mujeres del altar, o pastores en el ministerio. A veces son anhelos que son lejos. Por eso muchas veces estás frustrado. Por eso te pido, Señor, que tú pongas en ellos este deseo, ese sentir, esa pasión por las almas, esa pasión por las almas, esa hambre, ese deseo de cansar a los jóvenes, de cansar a los perdidos, de cansar a los necesitados. Y cuando fuera el jovencito de Dios del Señor, alguien con sus manos, alguien que tiene cáncer, esa persona con cáncer sea sanada.
Y cuando los jovencitos de los sacerdotes que están luchando con sus necesidades, que se postren, que digan, Jesús, voy a orar por ti, mamá, voy a orar por ti. Y que cuando ellos se oren y pongan sus manos en la sana, y cuando lo escucharon, el Señor habla del mensaje de salvación a la persona, el Espíritu Santo junta sus labios, que sientan la presencia del Espíritu Santo, junta sus manos, y cuando visiten la iglesia, el Espíritu Santo se mueva. Y cuando vayan a organización, puedan cuando ellos estén cantando a la presencia de tu Espíritu Santo, cuando ellos estén predicando a la presencia de tu Espíritu Santo, cuando ellos estén dando un testimonio a la presencia de tu Espíritu Santo, y cuando vienen conmigo a hospital, pueden visitar a la cárcel, reír, y el Espíritu Santo y una doble Espíritu busque sus manos y las manos del Señor. Declara que diga todo está actuado, ¿dónde está el Señor? El Dios de mi pastor, el Dios de mi abuelo que fue pastor, el Dios de mi abuela que fue bautista, el Dios de mi padre que fue confirma, Señor, el llamamiento al ministerio. Confirma el llamamiento al ministerio. Aquellos que han tenido visiones, aquellos que han tenido sueños, que se han visto realidad y igualdad. Todo ese día, Señor, que ellos digan sí. Aquí estoy, Señor, hasta ti, lo que tú quieras. Perdóname por resistirme. Perdóname por resistirme. Perdóname por resistirme. No me dejes Señor, que se levante hombres y mujeres. Que hoy están viendo acá. Los que terminan en cosas clandestinas. Pequeñitos que se saben
para que cumplamos el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos a cumplir tus sueños y tus anhelos, no lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esa bendición, por esta oportunidad. Bendice a los jóvenes de esta iglesia, bendice a los jóvenes de esta iglesia, a los que nos visitan, de la iglesia que ha escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Jóvenes, Dios les bendiga de todo corazón, que el Señor cumpla sus propósitos en ustedes y que esta semana, que apenas va a la mitad, el fin de semana, se siga cerrando con broche de oro y el Espíritu del Señor sea sobre ustedes. Gracias, pastora. Dios te bendiga.